Te doy la bienvenida a la semana 17 de nuestro estudio bíblico en 52 semanas. Soy Lori Escalera y esta semana nos encontraremos con algunos de los salmos más poderosos sobre la grandeza de Dios, su misericordia y nuestra alabanza sincera. Mientras que en los libros históricos veremos el establecimiento del reinado del rey David, el traslado del arca y la confirmación del pacto eterno de Dios con él. A lo largo de esta semana se revelan verdades fundamentales que la adoración transforma, que el liderazgo y piadoso tiene un precio y el corazón dispuesto a edificar para Dios será siempre recordado. Y bueno, también continuaremos buscando teofanías, momentos donde Dios se hace presente directo o indirectamente para fortalecer nuestra fe en medio de nuestras propias historias. Así que prepara tu corazón, abre tu Biblia y comenzamos juntos con esta nueva semana. Comenzamos. El lunes leeremos Salmos 102, 103 y 104, desde la fragilidad humana hasta la majestad de Dios. El Salmo 102 es un salmo de un afligido que derrama su lamento ante Dios. Aquí el salmista, debilitado y angustiado, clama a Dios en momento de su sufrimiento. Reconoce que sus días son como sombra, pero confía en que Dios permanece para siempre y tendrá compasión de Sión. Termina afirmando que Dios levantará a Jerusalén y será adorado por generaciones futuras. El Salmo 103 es un himno de gratitud, donde David bendice al Señor con todo su ser, recordando que Dios perdona, Él sana, Él rescata y se compadece como un padre. También se resalta la gracia y la misericordia de Dios, que no nos trata según nuestros pecados, sino con un amor eterno hacia quienes le tememos. En el Salmo 104 es una alabanza a Dios por su creación, que describe la majestuosidad de Dios a través de la creación, cielos, agua, montañas, animales y ciclos naturales. Aquí el salmista exalta cómo todo depende de Dios para vivir y termina con gozo y adoración al Creador. ¿Cuál es la lección que aprendemos? Aunque estemos en medio del dolor, podemos clamar a Dios porque Él permanece para siempre y tiene compasión de los suyos. Luego nos enseña a no olvidar los beneficios de Dios. Él perdona, Él sana, Él restaura y muestra misericordia infinita a quienes le temen. Y también nos recuerda que toda la creación depende de Dios y que su grandeza se manifiesta en cada detalle de la naturaleza. En conjunto, estos salmos nos invitan a confiar en Dios en la aflicción, a alabarlo por su gracia y adorarlo como creador y sustentador de todo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Cuando te sientas débil o afligido, habla con Dios, como lo hizo el salmista en el Salmo 102. Él te escucha y no cambia. Recuerda siempre sus beneficios, como nos lo menciona Salmo 103. Él perdona, sana y muestra misericordia. Y al mirar la naturaleza en el Salmo 104, adora a Dios como tu creador y sustentador. Estas verdades te ayudan hoy a vivir con confianza, gratitud y esperanza. Recuerda quién es Dios. Me levanta cuando más me siento débil. El versículo para recordar sería Salmo 103:2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, la presencia de Dios en este salmo, en estos salmos prefigura a Jesús en su agonía, especialmente en la cruz, donde se nos habla Hebreos 1 del 10 al 12, se cita directamente este salmo para describir a Jesús como el creador eterno que no cambia,
confirmando que Él es Dios. Y en estos salmos se celebra el perdón, la sanidad y la compasión divina. Jesús es quien cumple esto perfectamente, pues Él nos ha perdonado nuestros pecados, Él sana nuestro corazón y nos trata con un amor inmerecido. Su vida y muerte reflejan exactamente esa misericordia inagotable. Y así como el Salmo 104, al hablar del Creador que sustenta todo, vemos a Jesús como el verbo por el medio del cual todo fue creado. Juan 1, del 1 al 3, Colosenses 1:16 dice, Él no solo es Salvador, también es nuestro Creador y nuestro sustentador. Muy bien, en el día martes leeremos 1 Samuel 5, del 1 al 10 y 1 Crónicas 11 y 12. Nos habla del poder de Dios, no puede ser contenido, el liderazgo se construye con lealtad. En 1 Samuel 5 vemos que los filisteos roban el arca de Dios y la colocan junto a su dios Dagón, solo para ver cómo el ídolo cae 2 veces, siendo destruido por completo. Además, la presencia del arca desata plagas entre ellos, revelando que el poder de Dios no está limitado por fronteras. En Crónicas 11 vemos cómo David se convierte en rey y cómo valientes y fieles hombres se unen a él, no por conveniencia, sino por convicción. Se destacan también sus valientes guerreros y los corazones decididos que fortalecieron su reino en el tiempo de David. Luego en el capítulo 12 describe cómo miles de guerreros de todas las tribus se unen a David, demostrando unidad, valentía y fidelidad. Dios estaba con él y fortalecía su reinado. ¿Cuál es la lección? Dios no necesita defensa, su poder se impone y cuando Él llama a un líder, también une a su alrededor personas con corazones decididos. El llamado de Dios se confirma por su presencia y por la fidelidad de quienes lo siguen. Leímos cómo Dios exaltó a David en su tiempo, un hombre conforme a su corazón. Y vemos cómo reúne a personas valientes y leales para apoyarlo. Así también hoy Dios sigue derribando lo falso y levantando a quienes siguen con humildad, unidad y obediencia el llamado de Dios a sus vidas. Confía en que Dios es capaz de defender tu causa y derribarlo, pone a Él, aun cuando parezca que está perdiendo en lo natural. No necesitas pelear solo. Su presencia es poder suficiente. Al mismo tiempo, como hizo con David, Dios levanta personas fieles y valientes para cumplir sus propósitos. Él te llama a ser uno de ellos, leal, comprometido y listo para unirte a su obra, confiando que Él está contigo y te da fuerzas cuando caminas en obediencia. Porque en este tiempo todos los que acuden a David lo hacían con corazón decidido para establecer su reino conforme a la palabra del Señor. 1 Crónicas 12:23. Bueno, la presencia de Dios, el arca del pacto, representa la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando fue llevada a tierra enemiga, no necesitó defensores humanos. La gloria y el poder de Dios actuaron solos, humillando a Dagón y juzgando a los filisteos. Esto anticipa a Jesús como la encarnación de la presencia de Dios, quien también venció sin armas humanas. En la cruz pareció estar derrotado, pero resucitó en poder, venciendo el pecado, la muerte y todo ídolo humano. David, el rey elegido por Dios, también es una figura profética, tipo de Cristo. Así como Dios reunió a hombres valientes para apoyar el reinado de David, hoy Jesús está reuniendo a un pueblo valiente en fe para establecer su reino. Jesús es nuestro verdadero rey y rey de Sión, y nosotros somos llamados como sus fieles seguidores a vivir con valor, unidad y obediencia bajo su
liderazgo. El día miércoles leeremos Salmos 106, 107 y 133. Recordar en unidad. El Salmo 106 recorre la historia de las rebeliones de Israel, mostrando la paciencia de Dios y su misericordia a pesar del pecado repetido. El Salmo 107 es una celebración para la redención. Distintas personas, cautivos, errantes, enfermos, afligidos, claman a Dios y Él los libra. Y finalmente en el Salmo 133 es un poema corto pero profundo sobre la bendición de vivir en unidad entre hermanos, comparada con la unción sacerdotal y el rocío del Hermón. ¿Cuál es la lección de estos salmos? Dios no se cansa de mostrar misericordia a quienes claman a Él. La historia pasada nos enseña a ser agradecidos hoy, y la verdadera adoración florece en una comunidad unida en fe. ¿Cómo lo podemos aplicar? Hazte esta pregunta: ¿estoy recordando de dónde me sacó Dios? ¿Estoy viviendo en gratitud y buscando mantener la unidad con los demás? Dios habita y bendice donde hay unidad sincera. Aunque fallamos, Dios siempre escucha cuando clamamos y muestra misericordia. Por eso confiemos en su fidelidad y busquemos vivir en unidad con otros, porque allí Él derrama bendición y vida abundante. Muy bien, bueno, Salmo 107, 8 dice: den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. La presencia de Dios en estos salmos. Jesús es la respuesta al pecado constante del pueblo. Donde Israel falló, Él fue obediente. Su sacrificio es el acto supremo de la misericordia que cubre nuestras rebeliones. En el Salmo 107 se repite: clamaron al Señor y Él los libró. Jesús es ese Señor que nos salva a los perdidos, que nos liberta a los cautivos, que sana a los quebrantados y calma la tormenta, como nos lo dijo Marcos 4:39 y Salmo 133. La unidad entre los hermanos refleja la comunión perfecta que Jesús trajo. Él oró que todos sean uno, Juan 17:21, y a través de Él ahora somos una sola familia en Dios. Muy bien, jueves, 1 Samuel 5 al 11 y hasta el capítulo 6:23 y 1 Crónicas 3, 13 al 14. La presencia de Dios. Vamos haciendo un resumen de estos capítulos. Los filisteos, aterrados por las plagas que trajo el arca de Dios, deciden devolverla a Israel. La colocaron en un carro con ofrendas de culpa y la enviaron a Bet-Semes. Aunque los israelitas se alegraron, muchos mueren por mirar dentro del arca, lo que demuestra que la santidad de Dios no debe de tomarse a la ligera. También vemos que David intenta trasladar el arca a Jerusalén, pero al hacerlo sin respetar las instrucciones de Dios, Usa muere al tocarla en el capítulo 13. Después David consulta a Dios, los levitas la cargan correctamente y el pueblo celebra con gozo en los capítulos 15 y 16. Y David organiza el culto, nombra levitas para la alabanza y establece una adoración constante delante del arca. ¿Qué podemos aprender? Que Dios es santo y poderoso y no puede ser tratado con ligereza ni según nuestras propias ideas. Cuando los filisteos y luego los israelitas ignoran su santidad, hubo consecuencias. Pero cuando David obedeció con reverencia, Dios trajo gozo, bendición y restauración al pueblo de Israel. Entonces la obediencia y la honra a la presencia de Dios traen orden, alegría y verdadera adoración. Entonces no es en nuestros términos, sino en los términos de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Estás tratando la presencia de Dios con ligereza o con temor reverente? ¿Me acerco a Él en adoración, obediencia y humildad?
Él debe ser honrado con nuestra obediencia y con nuestra reverencia. A veces queremos traer la presencia de Dios a nuestras vidas o decisiones, pero lo hacemos a nuestra manera. Así como David aprendió, es necesario buscar la voluntad de Dios primero. Cuando seguimos sus caminos con respeto y alegría, Él trae bendición, dirección y verdadera adoración. Mira lo que dice Primera de Crónicas 16:11. Busquen al Señor y su poder, busquen continuamente su presencia. Ahora, ¿cómo vemos a Jesús en estos capítulos? Jesús es la presencia de Dios entre nosotros, así como el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Pero a diferencia del arca, que solo unos pocos podían acercarse con cuidado, Jesús abrió el camino para que todos podamos tener acceso a Dios con reverencia y confianza. Hebreos 10:19-22. Jesús lleva la santidad de Dios con gracia y verdad. Los que trataron al arca sin respeto fueron juzgados, y los que mostraron la santidad de Dios obedecieron a Dios. Pero en Jesús la santidad no se pierde, sino que se une con misericordia. Él mismo se convierte en el sacrificio que nos permite acercarnos sin temor. Jesús establece el verdadero culto, como David organizó la adoración constante delante del arca. Entonces, Jesús hoy es el centro de nuestra adoración, y en Él somos llamados a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como nos lo dice Juan 4:23-24. Vamos al día viernes, donde leeremos Salmo 1, 2, 15, 22-24, 47, 68. En resumen, el Salmo 1 contrasta el justo con el impío, exaltando la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 2 proclama al Hijo como Rey ungido por Dios y su dominio sobre todas las naciones. En el Salmo 15 describe al que pudo habitar en la presencia del Señor. Los Salmos 22-24 forman una trilogía mesiánica. El Salmo 22 describe el sufrimiento del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 23 lo muestra como pastor. El Salmo 24 como el Rey de Gloria que entra triunfante. El Salmo 47 celebra a Dios como Rey de toda la tierra, y el Salmo 68 lo presenta marchando como vencedor, subiendo en victoria. Podemos aprender: Jesús es el justo y el Rey ungido. Él es el pastor y el Señor glorificado. La Escritura ya anticipaba su obra redentora desde el dolor de la cruz hasta su regreso en gloria. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Entonces la pregunta es: ¿estoy confiando en Jesús no solo como Salvador que sufrió, sino como el Rey glorioso que reina y regresará? Toda la Biblia nos apunta a Él, y nuestra vida también debe hacerlo. Mira lo que dice Salmos 2:12. Besen al Hijo, no sea que se enoje. Dichosos todos los que en Él se refugian. Ahora vamos viendo las teofanías. ¿Cómo podemos ver a Jesús en estos salmos? Bueno, lo vemos claramente y en estos salmos y su conexión con el Nuevo Testamento. En el Salmo 2 se nos está hablando de Jesús como el Hijo entronizado por el Padre, que es citado en Hechos 4:25-27 y Hebreos 1:5 como Jesús. El Salmo 22 es una profecía mesiánica, pues da detalles exactos de la crucifixión, las manos, los pies traspasados, la burla de los enemigos, reparto de sus ropas en Mateo 27 y Juan 19, Jesús como pastor, Salmo 23,
conectado con Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y Jesús como Rey glorioso, Salmo 24 y 68. Pablo cita, de hecho, el Salmo 68:18 en Efesios 4:8, refiriéndose a la ascensión de Cristo y su victoria. Entonces, estos salmos revelan el corazón del plan redentor. Desde el Antiguo Testamento se nos está mencionando de Jesús. Ahora nos vamos al sábado, donde leeremos 89, 96, 100, 101, 105 y 132. El pacto permanece y el rey que vendrá. Muy bien, en resumen, pues el Salmo 89 celebra el pacto de Dios con David, pero también lamenta el aparente fracaso del trono. En el Salmo 96 es un camino misionero, llama a todas las naciones a adorar al Señor, que viene a juzgar con justicia. El Salmo 100 invita con gozo a adorar a Dios que nos creó. El Salmo 101 refleja el deseo de David de gobernar con integridad. El Salmo 105 repasa la fidelidad de Dios desde Abraham hasta Moisés. Y el Salmo 132 recuerda cómo Dios eligió a Sión y prometió que del linaje de David levantaría un rey eterno. La lección es: Dios es fiel a su pacto, incluso cuando la situación parece contradecirlo. El trono de David parecía apagado, pero Dios ya estaba preparando el cumplimiento glorioso en Jesús. ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Estoy confiando en las promesas de Dios, aun cuando no veo su cumplimiento. Yo te animo a que confíes en la fidelidad de Dios, aunque no veas aún las promesas cumplidas. Acércate a Él con humildad y gratitud, adorándolo con alegría. Su fidelidad es eterna y en Jesús todas las promesas son sí y amén. 2 Corintios 1:20. Este versículo está hermoso, ya que dice: he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo, estableceré su descendencia para siempre. Nos lo dice Salmos 89:3. Primero, el Salmo 89 y 132 son totalmente salmos mesiánicos. Vemos el pacto de David como apunta a Jesús como al hijo de David, el rey eterno. Lucas 1:32 al 33, Hechos 13:22 al 23 menciona que de la descendencia de David Dios levantó a Jesús como Salvador. En el Salmo 96 y 100 habla de adoración universal, una visión que se cumple en la gran comisión y en el reinado de Jesús sobre todas las naciones. Dios habita en Sión, Salmo 132. Apunta al lugar donde el Rey Mesías reinará eternamente, que es Jerusalén. Jesús como el nuevo templo, Juan 2:19, es donde la presencia de Dios ahora mora con su pueblo. Muy bien, pues nos vamos al domingo, 2 de Samuel y 1 de Crónicas 17. Un rey establecido, un trono eterno. En resumen, David es finalmente reconocido como rey por todas las tribus de Israel y toma Jerusalén, estableciendo allí su trono. Conquista la fortaleza de Sión y la convierte en su capital. En primera de Crónicas 17, David desea construir una casa para Dios, pero Dios le responde con aún algo mayor. Él edificará una casa, un linaje para David y le promete un reino eterno. Y este pacto davídico es uno de los más importantes en la Biblia porque es la base de la promesa del Mesías. Entonces, ¿qué podemos aprender? Podemos tener grandes deseos para Dios, pero sus planes siempre son más grandes que los nuestros. Él honra un corazón rendido y a veces nos sorprende con respuestas que trascienden generaciones. Muy bien, ¿cómo lo podemos aplicar? Estoy dispuesto a dejar que Dios cumpla su propósito a su manera, aunque no sea como yo lo imaginaba. Cuando Dios te llama, Él también te capacita y te establece en el tiempo correcto, así como lo hizo con David. Aunque el proceso tomó tiempo,
Si caminas con obediencia y humildad, Dios te dará favor, dirección y estabilidad. Dios, ya que Dios ve más allá de nuestro momento, Él piensa en la eternidad, así que confía en su tiempo, busca su voluntad y sé fiel donde Él te ha puesto, ya que su propósito es más grande que el tuyo y Él es quien edifica tu vida. Mira lo que dice Primera de Crónicas 17, 12 al 13. Yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Aplícalo esto a tu vida. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Ahora, ¿cómo vemos conexiones de cristofanías con el Nuevo Testamento? En Primera de Crónicas 17 es una cristofanía profética, pues este pasaje es la base del título Hijo de David que Jesús recibe en Lucas 1, 32 al 33. El ángel anuncia que Jesús reinará en el trono de David para siempre. También la frase yo seré su padre y él será mi hijo apunta directamente a Jesús como el Hijo de Dios. En Hebreos 1:5 se cita este texto como prueba de que Jesús es superior a los ángeles y heredero del trono eterno. Y pues bueno, hemos terminado con esta semana, la semana 17. En esta semana hemos visto cómo Dios establece a su rey, protege su presencia y cumple su pacto eterno. También desde los salmos que proclaman su gloria hasta la promesa a David, todo apunta a Jesús, el Rey que reina con justicia y gracia. Él es el Hijo prometido, Él es el pastor que cuida, el Rey glorioso que viene y el Señor que habita entre nosotros. Y no es solo una historia antigua, sigue siendo una verdad viva en el día de hoy. Si este estudio te ayudó a ver a Jesús en cada página, te invito a suscribirte a este canal en YouTube. Si deseas compartir este contenido con alguien que quiera crecer en su fe y conocer más profundamente la historia de la Biblia, te invito a compartirlo. Nos vemos la próxima semana con más palabra, más historia y más de Jesús. Lo que deseo es que Dios siga usando tu corazón para que muchos vean a Jesús en tu vida. Nos vemos. Hasta pronto.